Muy bien, buenas noches a todos y todas. Gracias por el pase. Sí, en efecto, en la clase del día de hoy la vamos a hacer bastante interactiva, dinámica, igual que el día de ayer se realizó en la especialidad de psicología forense. Si alguien durante la sesión desea participar, aportar, preguntar o agregar algo, somos libres todos de hacerlo, por eso están liberados sus micrófonos para que puedan ustedes activarlos en el momento que deseen. Muy bien, entonces voy a iniciar compartiendo las diapositivas para que puedan ustedes visualizarlo también. Bien, el día de hoy vamos a trabajar entonces todo lo relacionado a la introducción en cuanto a la psicología clínica. Ya creo que la mayoría acá son profesionales egresados, graduados, titulados y bueno, de haber el caso que de repente haya algún estudiante de pregrado, pues también le va a ser de mucha utilidad y también pues vamos a hacerlo de una manera eh, sencilla hasta lo complejo. Vamos a ir de lo sencillo a lo complejo, no vamos a ir de frente a lo complejo, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Lisette Méndez dice si se observan las diapositivas. Perfecto, extraordinario. Continuamos entonces. Partamos de esta premisa. La psicología clínica. Eh, tenemos que empezar conociendo qué es, básicamente, qué utilidad tiene, qué alcances tiene, pero sobre todo, y lo más importante, cómo es o cómo está fundamentado reglamentariamente las estrategias técnicas que voy a aplicar en este campo de la psicología. Recordemos que la psicología de por sí es una ciencia, eso lo sabemos, es una ciencia que analiza, describe, detalla el comportamiento y también lo puede llegar incluso a predecir. Esa es la psicología como ciencia. Pero, como toda ciencia, tiene también sus especialidades, ¿verdad? Entonces, una de estas especialidades es la clínica. Es así que la psicología tiene pues especialidades forenses jurídicas, especialidades educativas, en el área organizacional o empresarial, también en el ámbito social. Entonces son variadas, son múltiples las especialidades que tiene la psicología. El día de hoy vamos a centrarnos en una que es básica, la psicología clínica. Para entender lo que vamos a trabajar en la sesión del día de hoy, debemos empezar pues teniendo en consideración de que la psicología clínica es uno de estos campos de especialización de la ciencia psicológica, en la que si bien es cierto, las técnicas y los conocimientos de estudio van a estar abocados al comportamiento anómalo, a identificar el comportamiento anómalo, es decir, aquello que muchas veces sale de la curvatura de la normalidad, ¿verdad? Lo que relativamente puede ser normal, porque no existe una normalidad estándar, no existe. En psicología, pues es variado, ninguna persona es igual a la otra. Pero si bien es cierto, existe sí un parámetro de normalidad, una curvatura de normalidad, ¿verdad? En la que toda persona debe estar dentro. Por eso es que hablamos siempre de categorías de medio, medio alto, medio superior, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de que vamos a centrarnos en identificar, en analizar, pero sobre todo en trabajar con los comportamientos anómalos, nos referimos a aquellos que salen de los parámetros de la normalidad, que por cuestiones o ya pues por temas científicos, didácticos, se le conocen pues como trastornos, ¿verdad? O patologías psicológicas. Entonces, vamos partiendo por ahí. Esa es la psicología clínica, ese es su campo de especialización, ese es su objetivo o su alcance como ciencia especializada, la psicología clínica. Pero también hay que tener en cuenta que la psicología clínica se interesa en establecer un psicodiagnóstico, es decir, no solamente va a identificar este comportamiento anómalo que, dicho sea de paso, a su vez está correlacionado, coligado, asociado a signos, a síntomas. Vamos a ir viendo estos términos que ya ustedes los deben de manejar también.
signos, síntomas, ¿no? Aquello que la persona expresa, que siente, o aquello que el evaluador puede detectar a través de los sentidos, ¿verdad? A través de lo que oye, a través de lo que ve, a través de lo que puede captar. Entonces, eh, la especialidad clínica dentro de la ciencia psicológica tiene por finalidad, pues, establecer un psicodiagnóstico, es decir, aquello que escapa de los parámetros de la normalidad, establecerlo, identificar a qué anomalía pertenece. Y es que ahí vamos a tener una serie de anomalías que ya lo vamos a ir viendo también en el camino, ¿no? A nivel de personalidad, a nivel intelectual, a nivel social familiar, a nivel clínico propiamente, y etcétera, 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 ¿no? Que es la escala global multiaxial que ya todos manejamos. Entonces, ese es el objetivo de la psicología clínica. Esa es una de los alcances que básicamente tiene. Entonces hay que saber para saber esto, para más o menos saber cómo voy a manejarlo, cómo voy a ahondar dentro de esta especialización de la ciencia psicológica. Muy bien. Y es que si yo no hago un buen psicodiagnóstico, si yo no identifico bien de qué se trata, está bien, yo puedo alertar como profesional, mira, aquí esto no está dentro de los parámetros de la normalidad, que la persona de repente constantemente suelte un sonido involuntario, ¿no? Mientras habla, está verbalizando algo, pero suelta un sonido involuntario que no tiene nada que ver con la conversación. Entonces, eh, identifica el profesional, dice, esto no está dentro de los parámetros de la normalidad, eso no es normal, que suelte esos sonidos así, de por así, pero el profesional tiene que analizar, describir y hacer un buen psicodiagnóstico, porque si el profesional no hace un buen psicodiagnóstico, no sabe de qué se trata, entonces no conoce los criterios diagnósticos para identificar qué es esta anomalía, no va a permitir tampoco un adecuado tratamiento. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, esto de los sonidos, una persona que está hablando, yo estoy hablando ahorita, ¿no? Yo estoy hablando con ustedes, estoy expresándome verbalmente, pero de repente hago un sonido, ¿no? Entonces usted dice, ¿qué tiene? ¿Por qué se hace sonido? ¿Qué le pasa? Entonces yo tengo que conocer de qué se puede tratar. Presunciones diagnósticas. Esto no está dentro de los parámetros de la normalidad. Listo, ahí está el primer paso. Yo identifico que no está dentro de los parámetros de la normalidad, pero ahora mi deber es, como psicólogo clínico, identificar qué es, a qué se asocia, a qué se coliga, criterios diagnósticos, qué me dice la CIE-10, qué me dice la DSM-5. Bueno, la CIE-10, bueno, también ahora ya está la CIE-11, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Ah, puede ser presuntivamente un síndrome de Tourette. Ah, interesante, ¿no? Ah, bueno, pero vamos a ver si es que cumple con los criterios diagnósticos del síndrome de Tourette. ¿Cumplirá con los criterios diagnósticos? A ver, bueno, ¿lo hace involuntariamente o voluntariamente? Involuntariamente. Ah, un criterio diagnóstico. Entonces así voy evaluando. Pero si el profesional no conoce, no sabe de cuáles son los criterios diagnósticos o no le gusta observar, no le gusta analizar, describir un comportamiento, entonces no va a ser un buen psicodiagnóstico. Y entonces yo, si no sé de esto, voy a decir, eso puede ser de repente un berrinche. Ah, pero estaría totalmente equivocado porque un berrinche es voluntario y eso el paciente pues lo está haciendo de manera involuntaria. Entonces, si yo no conozco los criterios diagnósticos o las bases para poder hacer un buen psicodiagnóstico, no voy pues a poder permitir un buen tratamiento. Y esa persona que debería haber recibido un tratamiento por síndrome de Tourette, pues va a terminar recibiendo una terapia cognitivo-conductual por comportamiento, por cualquier problema de comportamiento, ¿no? Cuando no debería de ser así. Entonces, a eso se refiere este segundo párrafo, ¿de acuerdo?
de que si bien es cierto, la ciencia psicológica tiene por finalidad establecer un psicodiagnóstico en el que el profesional tiene que poner todo de sí para analizar, describir, explicar lo que está escapando, la conducta, el conjunto de comportamientos que están escapando de los parámetros de la normalidad para poder, pues, cooperar, colaborar con un adecuado tratamiento para esta persona. Y que si bien es cierto, puede incluso llegar a prevenir en el futuro otros comportamientos similares. Entonces, el objetivo terapéutico. ¿Verdad? Muy bien, hasta ahí entonces creo que vamos entendiendo y vamos cogiendo cariño ya a la ciencia psicológica en su especialidad clínica, ¿no? Esa es la finalidad. Y qué bonito es, pues, ¿no? Requiere, a veces decimos, no, el clínico es cualquiera, no, el clínico no es cualquiera, el clínico es aquel que maneja a diestra y siniestra los criterios diagnósticos, que le gusta observar, analizar, debatir, explicar, describir el comportamiento para poderlo establecer dentro de un diagnóstico y poder cooperar en un tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahí, creo, bastante despertando ya como que esa sazón, ¿no? Como que qué bonita es la psicología clínica en el fondo, ¿no? Muy bien, pasemos a la segunda diapositiva. Hay que tener en cuenta también de que si bien es cierto, la psicología, a ver, vamos a ver, parece que alguien escribió en el chat, déjenme revisar. Profesor, ¿podríamos darnos vía el chat nombre del síndrome que dijo? Ah, ok, vamos a escribirlo, ¿ya? Síndrome de Tourette. Ahí lo tenemos. A ver, Julio César Mego. Mira, mira, a mí me gusta hacer las clases bien dinámicas y me has dado una buena idea. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Mira, son las 8:25, ¿ya? A las 8:35 yo voy a dar 10 minutos, de 8:35 a 8:45, para que todos busquemos eso, el síndrome de Tourette. ¿Ya? El síndrome de Tourette que está ahí en pantalla. Entonces, todos lo vamos a explicar, que hemos averiguado en el Google nomás, ahí sencillamente, en el Google o en tu CIE-10 o en tu DSM-5, ¿no? Ahí buscamos y lo participamos brevemente, ¿sí? Es algo muy interesante y nos va a ayudar para poder ir enlazando con la clase, ¿de acuerdo? ¿Te parece, Julio César? ¿Estás de acuerdo? Dame un like en el chat. Genial, perfecto, Julio César, muy bien. Listo. Entonces, el síndrome de Tourette fue el ejemplo que pusimos, ¿ya? Todo lo averiguamos, investigamos un poquito y a las 8:45, desde las 8:35 nos reconectamos y a ver qué averiguamos y debatimos para ir perfilando esta clase del día de hoy, ¿ya? Porque el objetivo es conocer la especialidad clínica dentro de la ciencia psicológica. Bueno, entonces, continuamos. La psicología clínica, si bien es cierto, va a concordar en estos aspectos, analizar, describir, eh, observar, detallar el comportamiento, va a concordar con muchas otras áreas o especializaciones de la psicología. Por ejemplo, la psicología educativa. La psicología educativa también tiene esa función. ¿De qué? De observar, de analizar, de describir el comportamiento, pero ojo, va a estar abocado a otros aspectos, como netamente aquellos que se relacionan con el aprendizaje, aquellos que se relacionan con el comportamiento. Claro, también puede detectar otros, pero aquí va a haber ese punto de encuentro de la psicología clínica con las demás áreas. La psicología forense jurídica, por ejemplo, que es con una de las cuales más se solapan estas funciones, ¿no? La psicología clínica pues tiene también ahí mucho parecido, porque ambas tienen que poner en análisis, en observación, en investigación mucho de los comportamientos para poder medirlos, eh, describirlos, analizarlos, concluirlos. Entonces, la psicología organizacional también, la psicología social también.
Entonces vamos a ver que esta función o esta tarea de la psicología clínica va a concordar o va a ser también parte de las otras áreas de la psicología. Sin embargo, va a haber una pequeña variación, ¿verdad? O sea, la psicología clínica tiene su esencia en que propiamente pues tiene un diseño sistemático de investigación que pues como toda ciencia está abocada al plantear hipótesis, a comprobar las hipótesis, a someterlas a prueba, esas hipótesis a través de los famosos test que utilizamos, que vamos a ver cómo se utilizan los test y cómo no se deben de utilizar dentro de la psicología clínica, al menos, más allá de lo que las demás áreas quieran aplicarlo a su manera, pero bueno, existe una regulación en el uso de las pruebas psicológicas y lo vamos a ir viendo también. Entonces, la psicología clínica, si bien es cierto, podrá concordar con otras áreas de la psicología en esos aspectos, pero tiene su propia esencia, que básicamente es eh, contar con un diseño sistemático, un diseño basado pues en el método científico propiamente, en plantear hipótesis, en someterlas a prueba, en valorarlas y en llegar pues a una conclusión, arribar a una conclusión. Muy bien, entonces vemos que la psicología clínica es una disciplina de la ciencia psicológica, pues de carácter científico profesional, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues la información que de esta disciplina se logre recabar va a servir no solamente para investigaciones, sino también para tratamientos en el ámbito de trastornos psicológicos o mentales que se puedan presentar o detectar, no solamente en una persona, sino también en comunidades, en conjuntos de personas. Entonces vemos que la disciplina clínica de la ciencia psicológica es esencial en cualquier área. Y es que concuerda, y ciertamente a eso también quiero llegar, que muchas veces decimos, no, yo soy educativo, o sea, a mí no me hables de esos temas. No, es que sea del área que seas, educativo, social, eh, organizacional, la base es el conocimiento de la disciplina clínica, es decir, saber analizar la información, diseñar sistemáticamente un procedimiento para analizarla, captarla, describirla, plantear hipótesis, someterlas a prueba y arribar a una conclusión psicodiagnóstica. Es falso decir de que no, yo soy educativo y yo no hago diagnóstico clínico. Es falso quien dice, no, yo soy organizacional y yo no hago diagnóstico clínico. Es falso quien dice, no, yo soy forense y no hago diagnóstico clínico. Es falso quien dice, yo soy social, psicólogo social y no hago diagnóstico clínico. Es falso, porque la psicología clínica pues es la columna vertebral, es la disciplina eh, central. A ver, yo te pongo el caso, vamos, porque me gusta poner mucho los ejemplos. Imagínate que tú eres profesional en la psicología organizacional. Se te encarga una empresa X que haga la selección de personal para almacén, ¿verdad? Entonces, el profesional de almacén, ¿qué necesita? ¿Cuál es el perfil? Tú tienes que, profesionales, al momento de hacer una selección de personal, tiene que hacer, para eso se le contrata, porque tiene que hacer el perfil psicológico de esa persona. No te lo va a dar la empresa, mira, tiene que ser con este perfil. No. Tú tienes que ver, dame, a la empresa le pides las funciones. ¿Qué funciones va a hacer? Bueno, el almacenero va a tener que tener detallado el lugar, el registro de ingreso y salida del material, dónde están almacenados y una serie de otras funciones. Pero tú vas a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí viene la función del psicólogo. ¿Qué perfil tiene que tener esa persona? Ah, obviamente, niveles de atención y concentración altos, medios o bajos. Entonces tienes que tú ir elaborando tu ficha de selección. Tiene que tener, pues, niveles cognitivos en atención, memoria, concentración óptimos. De preferencia, altos. Muy bien. ¿Qué más?
Tiene que ser una persona de preferencia que sea, pues, con la sociabilidad. ¿Qué tal tiene que ser la sociabilidad? Tiene que ser una persona muy sociable o poco sociable. Entonces ahí viene el trabajo del psicólogo, tiene que analizar. Si es una persona muy sociable, va a estar mucho pendiente del contacto social y no le va a permitir de repente ejercer la función con mayor concentración y atención, que es lo que yo requiero para el puesto. Entonces, de preferencia alguien con poca tendencia a la sociabilidad, un poquito más cohibido, tímido, pero enfocado a la vez, con atención y concentración. ¿Te das cuenta? Entonces vas elaborando de esa manera el perfil. De modo que de las 300 personas que postulan para esa empresa, para el puesto de almacenero, tú como profesional de psicología ya tienes el perfil clínico de ese trabajador. Entonces tú vas buscando, a ver, de estas 300 personas, toditos en su mayoría tienen niveles elevados de sociabilidad. Son personas que se me van a distraer fácilmente, van a estar preocupados más por el contacto con el compañero. Solamente encontré tres o cuatro que son poco sociables, pero de estos, ni, ni siquiera el 50% tiene niveles óptimos de atención y concentración. O sea, van a estar cohibidos, ¿cierto? No va a haber distracciones por parte del entorno, pero, chale, o sea, no tienen el nivel de atención y concentración que yo quiero, que es óptimo, tiene que ser óptimo, sobre lo normal, incluso sobre el promedio, para que puedan llevar un buen registro, ¿no? Por ahí encontramos uno, de repente. Ah, bueno. Entonces, de eso se trata hacer la selección del personal. Entonces, ¿qué es lo que entra en función? La psicología clínica. Entonces, es falso, pongo este ejemplo porque es falso decir que no, yo soy organizacional y yo no veo la psicología clínica. No, tienes que ver con mayor razón la psicología clínica. Tienes que conocer este diseño sistemático de investigación dentro de la disciplina científico-profesional, de conocer cómo se va a analizar el comportamiento, cómo se va a describir, cómo se va a evaluar y cómo se va a valorar. Es más, a ver, te pongo para que te des cuenta qué tan importante es la psicología clínica en todas las áreas. Y lo lanzo como pregunta abierta, ¿ya? A manera de ejercicio. ¿Qué sucede si a ti te encargan hacer la selección de personal de un almacenero? Ya hemos dicho el perfil, ya hemos dicho ese perfil. Pero ojo, dentro de los 50 postulantes que se presentaron, solamente 20 cumplen con el perfil, así como que no nivel óptimo, pero encuentras por ahí uno que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero ojo, cumple con lo demás del perfil, cumple con lo demás. eh, No tiene mucha tendencia a la sociabilidad, es una persona más bien menos poco sociable, tiene buenos niveles de concentración y de atención, pero le has detectado en los test, en las pruebas que has utilizado, que es una persona con trastorno obsesivo compulsivo. La pregunta es, ¿lo contratas o no lo contratas? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? A ver, Jair, Catherine, Licen, Manuel, Natalia, ¿Puedo Axel. decir algo? Soy Sandra, hola, buenas Hola noches, Sandra, te escucho, qué adelante. gusto. Eh, bueno, en temas de contratación o no contratación, ¿crees que pueda discriminar esa parte o si se puede trabajar con ellos dentro de las áreas empresariales también? Porque uno podría tener, dentro de las empresas, a veces nosotros sí tenemos programas que apoyan esto, porque si no sería un poquito como dejarlos fuera del espacio. Claro que a veces son temas compulsivos muy fuertes, pero en otros se puede establecer algo que se puede dominar, que se puede tratar. Ujú. Muy bien. Yo te pregunto, Sandra, ¿cuáles son las características del trastorno obsesivo compulsivo? Es que ahí sí le tienes a ellos. Primero, ellos están en un espacio que puede ser que tengan una rabia imprevista, puede ser incluso yo les he visto a ellos que suelen agredir a veces también.
Es o cierto. simplemente se desfasan. Entonces, ese trastorno es, dependiendo del nivel, es bastante alto a veces. Ujú. Ahora, cuando no los contratas de cierta forma, también es una frustración y suelen tener esos bajones psicológicos mucho más desvalorizantes. Entonces, Correcto. sí te ponen a pensar porque es gente que empieza a sentirse aislada. Es, Ujú. entonces, sí te ponen a pensar, yo sé que si es que alguien en una empresa lo quisiera o no, también dependería mucho de con quién se está rodeando. A veces a mí me ha pasado que lo sacan a estos trabajadores de las empresas, es decir, los eliminan, los sacan, ellos pasan mucho dando vueltas en varios lugares. Entonces, esa desvalorización viene con mucha más afectación. Después ellos en la parte compulsiva se vuelven más agresiva más bien. Ese es lo que yo he visto, ¿no? Esa es mi experiencia. Muy bien, Sandra, mira qué bueno lo que dices. Y a eso quiero llevar precisamente, a eso quiero llegar. Cuán importante es que como psicólogos conozcamos las características, como tú lo mencionas, de un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿no? Conocer los pros y los contras. Conocer si es que esto involucra o no involucra el control de impulsos, como lo menciona Sandra. Conocer si es que esto involucra o no involucra la tolerancia a la frustración. Saber en qué nivel va a afectar esto el adecuado manejo de emociones. Entonces, a eso quería llegar. Te das cuenta la importancia de la psicología clínica, o por lo menos del conocimiento de la disciplina científico-profesional en el ámbito clínico. Entonces, es errado pensar que porque yo me dedico únicamente a la psicología organizacional, no necesito saber de clínica. Como ya lo mencionó Sandra, bien explicado, bien didáctico y bien claro. Lo ha dicho. Cuál importante es saber y conocer los pros y los contras de estas condiciones para saber si esta persona puede ser incorporado pero obviamente no discriminado, o si se le puede incorporar bajo un control, bajo una supervisión, bajo un tratamiento de manera aleatoria, ¿no? Para que, como lo mencionó ella también, no sea una persona a la que se le discrimine por su condición, porque eso tampoco estaría bien. Pero solo y únicamente el psicólogo tiene esa capacidad de analizar, de describir estos comportamientos y sobre todo pues de poderlos encaminar para que se puedan corregir. Muy bien, entonces hasta ahí creo que vamos entendiendo el motivo, el por qué y el para qué de la psicología clínica. Entonces, habíamos mencionado en el ejercicio que íbamos a hacer, ¿dónde está el chat? ¿Cómo se llamaba el compañero? Se llama Julio César. Julio César Mego. Muy bien. Habíamos propuesto entonces que vamos a dar 10 minutos, o les parece mucho o muy poco, digan ustedes. ¿Les parece bien 10 minutos? Entonces vamos a un poquito investigar, a saber, a leer en el Google, en el celular nada más, de lo que es el síndrome de Tourette, para hacer un pequeño ejercicio y poder ir entendiendo el porqué y el para qué de la psicología clínica, ¿de acuerdo? Entonces, son las exactamente 8:38. Entonces, en 10 minutos, 8:48, ¿les parece? Retomamos, retomamos y hacemos pues esta sesión mucho más participativa de lo que viene siendo. ¿Les parece? Perfecto, Sandra. Muy bien. Entonces, 8:48, estamos reconectando aquí. No se desconecten, no se desconecten. Quédense ahí nada más. ¿De acuerdo? Quédense ahí y en 10 minutos activo el micrófono nuevamente. Bien. Lista, Axel. Lista, Sandra. Muy bien. Y listo, Julio César. Excelente. A ver, comencemos con Sandra, luego vamos a seguir con Jaxel y luego con Julio César. A ver, ¿qué lograron averiguar, estimados colegas? Cuéntenme. Yair, perfecto, Yair, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Luego sigues tú también, después de Julio César, ¿eh? Muy bien. A ver, empezamos con Sandra.
Cuéntanos, Sandra. Silvia, lista, muy bien, Silvia. Luego tú también, ¿eh? No te escapas, no te escapas. Muy bien. No, sin escape. Sin escape, que nadie se me va a escapar. Muy bien, a ver. Bueno, de las cosas que había investigado con el síndrome de Tourette, ya esto en la mayoría de personas es desde la niñez. Vienen con diferentes espacios pueden ser leves, más fuertes y sí puedes tener, cuando tú nos explicabas al principio, el tema del lenguaje, pero Ujú. también puede ser algo motor, puede ser movimiento Sí. de hombros, puede ser, es involuntario. Ahora, de lo que yo conozco, ellos nunca no se cura, pero sí se puede manejar con yoga, se puede incluso darles vitamina para que el sistema nervioso se calme, pero esta parte, perdón, puede ser con parpadeos constantes, encogimiento de los hombros y los motores vocales, la parte vocal, y si quisiera hacerle un tratamiento es un poquito más en lo que es cognitivo y en otros espacios conductual. Entonces, eso es lo que investigué. Maravilloso, Sandra. Cuéntanos algo de ti. ¿A qué te dedicas? Bueno, voy a prender mi cámara, aunque estoy así un poco, es en la noche. Ah, genial. Em, Gracias. Bueno, yo soy psicopedagoga de carrera original. Y ahora con mi hija tenemos un centro holístico que va muy orientado para el trabajo de emociones. Y de ahí mi vida laboral ha sido bastante en temas educativos, sí, trabajo con la UTPL y por el otro lado en el sector público. Actualmente estoy como rectora de un instituto tecnológico superior, entonces voy manejando esa parte. Me interesa muchísimo la psicología clínica porque esta va aplicada a lo que nosotros hacemos dentro de nuestra área para trabajar en familia, para trabajar con niños, adolescentes y la unión familiar. Eso es lo que nos caracteriza, entonces me dedico a esa parte. Maravilloso, Sandra. Qué buen eh, aporte, pero también mira qué buena trayectoria y sí, para adelante, porque estás haciendo una loable labor. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, profe. No hay de qué. A ver, ¿quién es el siguiente? Vamos a ver, ¿verdad? No se desconecten, ya veo que se está desconectando, huyendo, no van a huir, ¿eh? A ver, Jaxel, cuéntanos, Jaxel. Ya sé que estás ahí, Jaxel. Sí, hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo sí había escuchado un poquito de este trastorno, pero nunca me había adentrado a investigar tanto y pues ahorita me puse como que a investigar información y me quise entrar un poquito en el DSM-5 porque pues a veces en internet sí encuentras información, pero creo que te confunde un poquito. Y por lo que entendí de la información que encontré, pues como dice la compañera, no solamente son tics motores, como ya lo había mencionado usted, sino que también son los vocales y pues obviamente eso dice aquí que ya se puede diagnosticar cuando ya tiene bueno, más de un año que está presente estos, pues sí, estos síntomas y no solamente así como se lo decía, ¿no? De que de momento un ratito y después ya no. Y también que esto se diagnostica cuando ya tiene un curso sintomático que ya se ha presentado en diferentes circunstancias, no solamente cuando esté alegre, cuando esté triste, sino que en diferentes estados de ánimo, este tic se sigue, o sea, sigue siendo presente y no solamente, como se lo dice, no es como que el paciente lo inventa, el paciente diga, ay, ya, ahorita, no sé, se me va a mover el labio, sino que en cualquier situación está presente ese tic y sigue siendo constante. Es lo que, bueno, más o menos pude investigar y entendí del trastorno. Claro, mira, qué buen aporte también. Relevante lo que has dicho, involuntario. Esa característica, ¿verdad? Involuntaria. No es porque yo quiero, lo voy a hacer ahorita. No, es totalmente incontrolable. Haxel, cuéntanos algo de ti. A ver, ya que te tenemos en línea. Ay, bueno, pues yo ahorita apenas soy recién egresada de licenciada en psicología y pues ahorita como apenas egresé, pues sí me gustaría como que seguirme informando, sobre todo en esa parte de la psicología clínica, porque fue lo que más me gustó de la carrera. En la carrera tuvimos diferentes módulos en los que nos explicaron un poco de la pedagogía, la organizacional y la clínica y pues la que como que la que más me llamó fue esta parte, pero pues sí, para poder ejercerla, pues sí nos piden como una especialidad o que tenemos que seguirnos informando y por eso quise como que entrar en este mundo para estar más adentrada y no cometer errores, ¿no? Como a lo mejor
Sí, como que siento que me da nervios el cometer algún error ya con un paciente, no es como un juego esta área y sí tiene que tomarse como delicado y con seriedad como debe de ser. Correcto, Jaxel, ¿de qué parte eres? De México. Hijo, eso te iba a decir, tienes un acento bien mexicano, bien acentuado, sí. Sí, soy de ¿Has, México, profe. has estudiado en México? Sí. ¿En dónde? Es una escuela particular que está en el estado de Puebla. Ah, mira, sí, te notaba el acento. Yo dije, mira, si no es piurana, es mexicana, pero tu acento es bien, bien notable. Sí, Qué bueno, Jaxiel. Espero que continúes acá. Vamos a aprender mucho, tanto nosotros de ti, porque definitivamente la psicología en México es bastante, bastante avanzada, ¿eh? Sí. sí, profe. Muy Gracias. bien, Axel, muy bien. A ver, vamos a ver quién más está por acá. Ya veo a Julio César. Julio César Mego Lavilla. A ver. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos los compañeros, con todos los presentes. Sí, revisando, profesor, los casos que usted indicó sobre el DSM-5, el CIE-10, el CIE-11, sí nos da como resultado que el trastorno del síndrome de Tourette sí viene asociado. Casi los tres, casos que usted nos da, o sea, del síndrome de Tourette, mejor dicho, perdón, del DSM-5, CIE-10, todos arrojan que son como un trastorno neurológico que Eh, padecen de la niñez y entre la juventud y precisamente entre la adultez ya se viene a presentar ese trastorno. Eso es lo que he estado revisando y coinciden los tres, ¿cómo se llama? Entre el DSM-5, el CIE-10 y el CIE-11. caray. ¿Te has leído los tres? Sí, los tres profesores Ah, estaba revisando a este. Sí, en el tiempo que he estado también estudiando en la universidad, los profesores sí nos daban esos tips, esos pasos para poder ver, y justo la curiosidad siempre me llevó a eso, y llegué a comprarme el DSM-5, el CIE-10, el CIE-11, es como una carpeta entera que venía ahí varias, y sí, de ahí sacaba varios, buscaba, investigaba y salía los resultados. correcto. Interesante lo que has mencionado, mira, bueno, cada uno va mencionando algo diferente, mira. Axel, por ejemplo, mencionaba de la característica involuntaria de este trastorno. Exacto, Exacto, Susana, si bien no me equivoco, también mencionaba pues de la característica eh, que no solamente era verbal, sino también podría ser motriz. Y tú añades algo más, algo también interesante, que es la característica de que puede aparecer en cualquier momento o cualquier etapa de la vida, sea niñez, juventud, adolescencia o adultez. adulto, exacto. Efectivamente. Muy bien. Cuéntanos algo de ti, Julio César. Sí, profesor, claro, cómo no. Ya yo vengo trabajando en el campo de la seguridad, ya más de 22 años y he trabajado con personal, digamos, globalmente cantidades, ¿no? Y siempre se ha visto ahí los trastornos, he visto también a personas con diagnósticos severos, otros regulares, así. Se ha visto investigando todo eso, he visto personal, incluso pedí una vez al área psicológica de psicología, pedí una capacitación más profunda con el personal, porque he llegado a tener personal que sí han tenido problemas, hasta de suicidarse, y en esa parte, como se dice, un poquito que cuando ya llevó a la evaluación, el psicólogo sí me dijo, ¿sabes qué? Es un buen personal, operativo, todo, pero su caso es un poquito delicado, hay que tratar de trabajar con esa persona en otra área, ¿no? No trabajar con él con armamentos, con otras cosas así que sean de peligro. Tuve que tomar varias, ¿cómo se llama? Coordinar con mi jefe de operaciones, todo ese caso, para poder tratar de colocarle en un otro lugar, ¿no? Donde tenga un poquito más
digamos, no tenga acceso a peligro, ¿no? Y tuve que reponerla en un centro infantil, ¿no? Ahí para que esté más que todo con distracción y no con pensamientos suicidas, como estuvo en su momento esa persona, un compañero, perdón. Ah, mira, qué bueno. ¿De qué parte eres tú, Julio? Sí, le saludamos desde acá, desde Cerro de Pasco. Ah, mira, Cerro de Pasco, Oxapampa está por ahí. Sí, es una de sus provincias. Genial, ya algún día Yo nos estoy invitarás. en el mismo centro de Cerro de Pasco. Bueno, ahorita vengo laborando para el gobierno regional, apoyándole en el campo de la seguridad también. Excelente, Julio César, bienvenido. ¿De qué universidad eres? De la Universidad César Vallejo, Ah, del genial. campus de Lima Norte. Muy bien, de repente para la culminación del curso nos invites a Oxapampa, pues a dar una vueltita. ¿Cómo no, profesor? Hay que hacer un pequeño tour entre todos. Ajá, muy bien, Bueno, muy lo que bien. estamos cerca. Ay, ay, ay. Muy bien, Julio César, excelente. A ver, ¿quién fue el siguiente? A ver, Gracias, profesor. dice. Muy bien. Yair Maraví Patilla. A ver, no Buenas te noches, escucho, Yair. profesor. ¿Qué tal, Nuevamente, Yair? ¿Cómo estás? Buenas noches. a ver, con lo que he investigado, ¿no? Sí he visto también casos sobre este tema del grilles de la Tourette, se puede decir el nombre completo, ¿no? Pero abreviado está Tourette. Y como lo mencionaron anteriormente, son pues movimientos repetitivos o sonidos indeseados, o entre paréntesis, pues los tics, ¿no? Las cuales no hay un control hacia estos movimientos, como puede ser tanto movimientos motores como vocales. En los movimientos motores, por lo que he visto, no es parpadeo de los ojos, sacuden la cabeza, los hombros, como también mover los ojos repetitivamente, retorcer la nariz, pues con lo que es hasta en los vocales, resoplar, toser, y lo puedo destacar, o cuando lo vi también, ¿no? Lo que es hasta ladrar, ¿no? Hacer ese sonido. Y se puede presentar de 2 a 15 años, pero en promedio es entre los 6 años. En este caso, lo que revisé es que los varones tienen 3 a 4 veces más probabilidades de poder tener este síndrome, ¿no? No, actualmente no hay cura, pero sí un tratamiento. El Tourette la persona que lo tiene, después de 10 años ya puede tener un control, se puede decir, de estos movimientos, pero no es como que no tan, a ver, ¿cómo lo pues normal, ¿no? Poder controlarlo como uno quiere. El origen puede ser genético, si es que un miembro de la familia lo ha tenido, pues puede tener también el menor, ¿no? O también lo que me llamó la atención es que hay factores ambientales que pueden ocasionar este síndrome. En este caso también un compañero mencionó lo que es el tema de los neurotransmisores, están involucrados en esto, Ujú. ya que en el cerebro, como sabemos, ¿no? Que hay sustancias químicas y pues que puedo destacar, ¿no? Que hay o resaltar que son la dopamina y serotonina, las cuales están involucradas, se puede decirlo, y estos impulsos nerviosos no están funcionando adecuadamente, ¿no? Em, estos tics pueden variar, ¿no? Tanto en frecuencia como gravedad. Otro que algo me recuerdo es que empeoran en la adolescencia, pero pueden madurar en la adultez, ¿no? Según cómo va yendo esto. Bueno, eso es lo que he estado revisando, profesor. Correcto, Yair, excelente. Mira, qué buena también aporte esencial. La característica neurológica que ésta tiene, ¿verdad? Y que incluye, pues, las mismas sustancias neurológicas, las mismas hormonas, ¿no? Tales como las que tú has mencionado. Esencial. El carácter neurológico que también tiene, por ello, como lo decía Susana al inicio, pues a veces requieren de un tratamiento médico incluso, con fármacos que les van a permitir controlarlo. Muy bueno, Jair. Jair, por cierto, ¿de dónde eres? Yo soy de Junín, Huancayo. Junín, mira tú. Ujú. ¿Está ayer la fiesta de la Candelaria? No, aquí no. No, Ese no. es en Puno. En Puno, perfecto, Aquí es perfecto. de Chinchilpos y Gamonales, del Guaylas.
Ah, Ya excelente. pasó ya el de Chinchil, pues se llama Monales, hace poco fue. Claro, Junín es Huancayo, pues, ¿no? Sí. Excelente, muy bien, Jair. Perfecto. A ver, veamos el aporte de Silvia Vanessa. Está, sí está, acá está. Muy bien, Silvia. Sí, muy buenas noches, ¿Cómo profesor, está? colegas presentes. Bien, según estuve investigando sobre el síndrome de Tourette, nos dice que esto afecta principalmente, ¿no?, al sistema nervioso y que ya como mis colegas también me han antecedido, son movimientos involuntarios, ¿no?, que uno no puede controlar. Ujú. Entonces, nos dice que esto es un trastorno, ¿no?, que se manifiesta generalmente en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Y que estos tics son motores fónicos que perduran durante más de un año, ¿no? Y es un síntoma más habitual conocido como un tic, ¿no? El parpadeo, la contracción de la nariz, las muecas, de eso, ¿no? Eso he podido averiguar. Extraordinario, extraordinario. El aporte, por ejemplo, Silvia, cuéntanos algo de ti. A ver, cuéntanos algo de ti para conocerte. Sí, a ver qué les voy a contar. Soy recientemente también egresada de la Universidad César Vallejo, eh, y estoy fascinada con esto de la psicología clínica y me gustaría pues aprender un poco más de lo que es esta ciencia, ¿no? Para poder más adelante también tratar con las personas Correcto, ¿de dónde eres, Silvia? de Cerro de Pasco. Ah, mira, excelente. También de la tierra de Julio Jair, César. no, de Julio César. Ajá, sí. ¿Se conocen? ¿Se conocen? Sí, es mi esposo. Ah, caray, mira, entonces ya tenemos a dónde llegar ya toda la clase a Oxapampa para que hagan el tour. Sí, Muy bien, sí. excelente participación, gracias. Les he colocado allí en el chat una película, From of the Class, ¿verdad? Frente a la clase. Es una película extraordinariamente buena. No sé si alguno de repente ya la debe haber visto. Trata precisamente de un estudiante de primaria que tiene este síndrome de Tourette y que afortunadamente encontró la comprensión gracias al conocimiento psicopedagógico del director de la institución. Bueno, no les voy a espolear la película, ¿ya? Pero es muy bonita, muy bonita porque Sí, la vi. precisamente... ¿Sí la has visto? Muy bien. Mm, Entonces, esta película es extraordinaria porque, mira, justo lo que decía también Susana al inicio, ¿no? O sea, la importancia de conocer nosotros este tema, conocer los criterios diagnósticos, conocer la forma en cómo esto se puede abordar, va a ayudar mucho para la adecuada integración social de estas personas que padecen eso. Ustedes dirán, ya bueno, ¿y por qué nos hizo leer todo eso? ¿No? A ver, ¿por qué será? Para demostrarles un principio. El profesional en psicología clínica, no tengamos la rara idea de que es el profesional que se va a saber todas las CIE-10 de memoria. No es el profesional que se va a saber todos los criterios diagnósticos de memoria. Como lo hemos hecho ahorita, el profesional, pues, y lo vamos a ver también en el desarrollo de la clase, el profesional para eso hace una presunción diagnóstica. Como lo mencionaba por ahí en el chat, Lenin Pavel, ¿verdad? El profesional en psicología clínica hace un diagnóstico diferencial, plantea presunciones diagnósticas y luego las investiga, compara los criterios diagnósticos con la información que ha recabado
aplica los instrumentos de ser necesario aplicarlos para poder llegar a una conclusión. Entonces, no tengamos miedo en ser psicólogos clínicos porque ninguna ciencia exige que el profesional sepa todo de memoria, pero sí exige que el profesional por lo menos maneje eh, lo básico, el, el procedimiento que sistémicamente existe para toda ciencia, plantear hipótesis, comprobarlas, someterlas a prueba, eh, valorarlas y poder llegar a una conclusión. Eso sí tenemos que conocerlo, el método científico como tal. Conociendo eso, nosotros vamos a poder ir a investigar, vamos a poder darnos el tiempo para poder leer como lo ha hecho Yair, como lo ha hecho eh, Julio, César, y como lo han hecho muchos de ustedes, y yo también. Podemos recurrir a muchas fuentes, a la CIE 10, a la DSM-5, a la CIE 11, y hacemos un diagnóstico diferencial, como dice Pavel, hacemos todo un planteamiento de presunciones diagnósticas y nos quedamos con aquella que cumple con todos los criterios. Ese es el trabajo de psicólogo clínico, lo que hemos hecho en este momento. Y entonces no es solamente que el psicólogo se lo va a guardar para sí mismo, el psicólogo puede ir y conversarlo con otro profesional, debatirlo, como lo propone Pavel, pues no, lo ha propuesto ahí en el chat, algo muy bonito. Él plantea, ¿con qué otro trastorno podemos confundir el síndrome de Tourette? ¿Cómo haríamos un diagnóstico diferencial? Entonces, de eso se trata. El psicólogo clínico es una persona que conoce el método científico, plantea sus presunciones diagnósticas, elabora sus hipótesis, pero también las somete a prueba. Y eso implica no solamente recurrir a diferentes fuentes literarias, sino también a diferentes fuentes empíricas, conversarlo con otros profesionales especializados también para que me ayuden a salir de dudas, hacer el debate que hemos hecho en este momento. Y así todos podemos concluir, sí, es Tourette. O de repente otro podrá decir, no, se trata de un TDAH. O de repente otro podrá decir, más se inclina con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, esa es la psicología clínica, es una disciplina en la que se va a requerir del constante uso del método científico. Bien, entonces, continuamos. Vamos ahora a hablar de los fundamentos básicos para la evaluación psicológica, ¿de acuerdo? Los fundamentos básicos para la evaluación psicológica. Y es que para la evaluación psicológica clínica debemos de tener en cuenta en primer lugar, el código de ética. Muchos dirán, no, pero eso ya me lo sé de memoria al revés y al derecho. Bueno, pero a ver, hoy vamos a ver cositas que de repente no las conocíamos a profundidad. Vamos a ver las más sencillas, como dicen, pues coloquialmente de volada. Y las más complejas las vamos a profundizar en este momento. La más sencilla, el código de ética para ejercer la profesión del psicólogo, que debe ser un profesional evidentemente titulado, colegiado y habilitado. Más aún si vas a dar un diagnóstico, porque tu diagnóstico va a ser tomado muchas veces como evidencia científica para que esa persona sea sometida a un tratamiento. Recuerda que esa es una de las finalidades, de los alcances de la psicología clínica. Va a servir para que la persona pueda acceder a un tratamiento. Entonces, si no estás colegiado y habilitado, respaldado, no sé si en México de repente, Jaxel, tengan colegio profesional también, o se maneja de la misma manera. Acá tenemos un colegio profesional, un consejo directivo de profesionales que respaldan que ese profesional sí está apto para ejercer la profesión. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos. A eso nos referimos. Sí, de hecho Artículo. aquí, ay, perdón que le Cuéntanos, interrumpa, cuéntanos. profe, No, pero aquí en México, precisamente lo que le mencionaba, para que un psicólogo pueda ejercer o dar terapia, tiene que tener una especialidad en psicología clínica.
no puede, bueno, como licenciados en psicología, somos como licenciados en general y no podemos dar terapia. Entonces sí es como que necesario eso porque sí es como, como se dice, ¿no? El código ético pues no lo permite, entonces se podría dar, pero pues no es tan profesional hacerlo. Wow, mira, si yo no, si realmente estoy feliz, voy a llorar de la emoción, en serio. Acabo de ver el chat, mírate, Sandra es de Ecuador, Carla es de Chile, Caxiel es de México, o sea, estamos realmente llegando a cruzar fronteras, ¿eh? Y eso es bueno porque, mira, sería bueno que ustedes mismos intercambien números y se mantengan siempre al tanto, porque siempre es bueno tener aportes de México, aportes de Chile, aportes de Ecuador. ¿Te das cuenta? Entonces es realmente un círculo de estudio muy bueno lo que se está formando. ¿Se das cuenta? Excelente, Carla. Perfecto. Perdón, Haxel. Sí, existe entonces un consejo, como tú lo mencionas, que respalda que ese profesional puede ejercer. Mira, también sucede lo mismo en Chile. Carla nos cuenta eso y también sucede lo mismo en Ecuador, nos cuenta Sandra. Perfecto. Entonces, hasta allí todos y todas coincidimos. Todos y todas coincidimos. A ver, dice Yair, Julio dice, es maravilloso, efectivamente, compartir experiencias con compañeros de otros países, porque definitivamente esto acrecenta el conocimiento, ¿verdad? Como dicen ahí en el chat, pues creen o aprovechen en crear sus grupos de WhatsApp, intercambien para que puedan no solamente tener buena amistad, sino también intercambiar literatura, ¿no? Intercambiar literatura. Mira, ahí esto ha surgido esta especialización, ha surgido este nuevo término, ¿no? Bonito eso. Muy bien, continuamos. ¿Qué más se nos pide o se nos recomienda para el ejercicio de la profesión y la aplicación de la psicología clínica? Que debemos tener un ambiente adecuado. Claro, eso es básico, eso lo vemos de volada porque sabemos que tiene que ser un consultorio que cumpla con las condiciones tanto ambientales, de iluminación, de sonido, eso es básico, ¿verdad? ¿Qué más? El psicólogo debe sobre todo tener conocimiento científico para poder garantizar que los procedimientos que aplica son válidos y respaldados. Obviamente, si estás respaldado por un consejo directivo, de profesionales, entonces significa que sí, conoces las técnicas científicas que debes aplicar, ¿no? Porque vemos que hay mucho pseudopsicólogo, ahora vemos mucho pseudopsicólogo, al menos en Latinoamérica ha salido mucho pseudopsicólogo, ¿no? Que en realidad terminan siendo espiritistas o un poquito más así como que ligados a otras corrientes pseudo psicológicas que no son en sí psicólogos. Entonces, eso tergiversa a veces, no solamente para los que no conocen de la ciencia psicológica, sino que incluso nos puede hacer a nosotros caer en el error. Por eso es importante. Personas empíricas, correcto, Julio César, exacto, personas empíricas que dicen, no, ser psicólogo es fácil, es dar un consejo. No, psicólogo no es dar un consejo, el psicólogo es conocer el método científico para poder analizar, describir, explicar el comportamiento y poder determinar si cumple o no con las características dentro de los parámetros de normalidad. Y si no lo cumpliese, poder establecer métodos que me permitan identificar de qué anomalía se puede tratar y que pueda así esta persona acceder a un tratamiento. Muy bien. El psicólogo, es necesario tener en cuenta esto, al menos en la aplicación de la psicología clínica, debe rechazar y denunciar todo tipo de intrusismo. A ver, tú estás en tu consultorio, vamos a poner el ejemplo, recibes el caso de una persona X porque viene por depresión, ha tenido un intento de suicidio, pero de repente que viene y se te acerca la suegra de esta persona y te dice de esta señora que ha sufrido depresión y estado en riesgo de suicidio y te dice, por favor, no le coloque eso, ya la vamos a hacer ver nosotros, pero
es que ha sido por una pelea con mi hijo y vaya a ser que usted lo mete en un lío, lo van a denunciar, le van a quitar a sus hijos, va a haber un proceso judicial, se va a abrir una investigación fiscal, etcétera. El psicólogo entonces debe rechazar y denunciar todo tipo de intrusismo. Nosotros estamos aquí como psicólogos clínicos para garantizar la salud mental del paciente, del evaluado o de la evaluada. No vamos a permitir sentimentalismos de que yo no puedo poner esto. Si se trata de una persona que ha sido víctima de un tipo de violencia, pues se denuncia. Si se trata de un hecho que pues ha puesto en riesgo la vida y la salud de una persona por parte de un tercero, entonces se coloca y se denuncia. El psicólogo está no para encubrir, sino para ayudar a esclarecer cualquier tipo de situación. Entonces, esa es la función. ¿Qué más? El psicólogo que realice algún tipo de pericia o algún tipo de evaluación en el ámbito legal, pericial o auditoría debe ceñirse a las normas establecidas. Nosotros como psicólogos clínicos a veces va a llegar el momento en el que se nos va a pedir de repente hacerla de perito de parte. A ver, usted que conoce y está muy bien formado, tiene cursos internacionales allá en Perú de formación en psicología clínica. Usted te contratan entonces como perito de parte, especialista de parte, para que contradigas, debatas y demuestres eh, con tu propia conocimiento y preparación la inocencia de un sujeto o de una persona X, o de que su perfil es otro, psicológicamente hablando. Entonces, pues lo puedes hacer, claro, puedes participar de perito de parte, pero para eso debes conocer las normas establecidas en ese lugar acerca de las pericias propiamente legales, judiciales o fiscales. Mientras tú cumplas con esos parámetros, entonces el psicólogo puede realizar cualquier eh, labor pericial. ¿Por qué? Porque pericia significa especialista y tú de por sí, si tu especialidad es lo clínico, entonces tú eres perito clínico. Así como hay un perito educativo, así como hay un perito social, así como hay un perito laboral, así como hay un perito, bueno, también hay un perito clínico, que es precisamente aquel que se ha especializado, conoce y sabe cómo realizar los procesos de evaluación, cómo realizar los procesos de diagnóstico y cómo realizar los procesos de abordaje psicoterapéutico, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí estamos excelentes, está agradable la psicología clínica, enamora, ¿verdad? Y que no avanza ya la diapositiva, ya avanzó. A ver, ¿qué más es necesario conocer? Que si bien es cierto, el psicólogo debe tener en cuenta pues de que al momento de recabar información de la historia personal del sujeto, ese, esa información desde ya adopta un valor legal, ¿de acuerdo? Quiere decir de que esa información pues va a estar sujeta a una confidencialidad. Entonces, ese sujeto, al momento que yo hago la anamnesis, es decir, recabo toda la historia personal, recabo toda la historia familiar, recabo todas sus comorbilidades y todo lo que acontece en su mundo intrapsíquico, entonces todo eso ya tiene un carácter confidencial. Y yo solo y únicamente lo voy a colocar en la historia clínica. Y la historia clínica es de acceso limitado. Sabemos que puede ser para el personal de salud, sí, para el médico, puede ser, si es que lo amerita o un tratamiento, ¿no? Si es que amerita que éste lo revise, del mismo paciente y del profesional que ha hecho la evaluación en psicología, del psicólogo. Entonces, esto no se puede estar ventilando. Señorita, por favor, o doctor, o doctora, ¿me puede dar, por favor, licenciado o licenciada, ¿me puede alcanzar una copia de la historia? No, yo no puedo alcanzar porque esa documentación tiene un valor confidencial. Entonces, yo puedo estar sujeto a una sanción legal por haber vulnerado la confidencialidad del procedimiento, ¿correcto?
¿Qué más? El psicólogo está prohibido de adulterar, modificar, falsear contenido dentro de todo el documento, todo el informe psicológico. Entonces, a veces nos parece como que decimos, el evaluado ha mencionado algunas palabras, pero las ha mencionado en un orden o en un contexto que no amerita. Yo creo que no es lo que trata de decir. Seguramente lo ha dicho porque no ha sabido expresarse. Le voy a colocar lo que ha querido decir. No, el profesional debe abstenerse de cualquier modificación. Si el sujeto ha manifestado, ha relatado o ha expresado algo en los términos que lo haya hecho, eso es colocado de tal manera, de esa misma forma. De la misma manera, si por ejemplo existe una duda, si existe de repente una situación en la que la presunción diagnóstica no está del todo clara, es mejor dilucidarlo, aclararlo, antes de colocar algo que no es, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado. La información que nosotros tenemos que trasladar a este tipo de informes debe ser información veraz, que se limiten solamente a lo que científica y técnicamente yo estoy destinado a, pues, realizar. A ver, vamos a poner un ejemplo. Te llega la evaluación de una señora adulta mayor, ¿no? Entonces, eh, a ti lo que se te pide es que tú hagas la evaluación si esta persona tiene o no tiene, o tiene sus facultades mentales en nivel óptimo. Nada más. Que aclares si su nivel intelectual y sus procesos cognitivos están intactos. Nada más se te está pidiendo. Estaría por demás que el psicólogo empiece a entrar en situaciones que no le competen, como por ejemplo, sucedió un casito así de una colega que empezó a colocar, pues, ¿no? La señora se encuentra en sus condiciones mentales, cognitivas, ¿no? Óptimas, ya las redactó, hizo su conclusión, y se le ocurre poner una opinión personal. Sin embargo, sugiero que a la señora se le lleve a la casa de su hija tal, porque con su otro hijo en cualquier momento pretende quitarle la vida para quedarse con la herencia, ¿no? O sea, ¿qué profesional va a colocar una opinión personal? Eso no es parte del trabajo del profesional en psicología. Nosotros debemos abstenernos de formular cualquier juicio de valor, cualquier opinión personal. Nosotros simplemente nos limitamos a realizar la evaluación con fines objetivos y para lo cual pues la persona está acudiendo y está solicitando en su motivo de consulta la evaluación con los fines tal, pues con esos mismos fines se realiza la conclusión diagnóstica. Muy bien, y aquí viene algo que no sé si será lo mismo en Ecuador, en Chile o en México, pero acá, al menos en nuestro país, en Perú, estamos dándole duro a esto, estamos dándole muy duro a esto, al Código de Ética en su artículo 8, en su capítulo 8, artículo 48. ¿Qué es lo que dice? El psicólogo está obligado a considerar las pruebas psicológicas, es decir, los test, ya sean psicométricos, ya sean proyectivos, ¿ya? Está obligado a considerarlo como instrumento auxiliar. Ojo ahí, como instrumento auxiliar. Mira lo que se viene. Dice, está prohibido utilizar dichos instrumentos, es decir, los test psicométricos, proyectivos, ¿ya? Está prohibido utilizarlos como definiciones psicológicas o de diagnóstico. A ver, por qué se está haciendo mucho hincapié en esto? Porque tristemente en los últimos años hemos visto una corriente de profesionales que se ha dedicado más a ser instrumentalistas,
Y es que cuando tú ves su informe psicológico, te das cuenta que han aplicado todos los test habidos y por haber. Decirte que han aplicado 10 test es poquito. Entonces, ¿qué es lo que consigues con eso? Simplemente agotas a la persona, la sometes a un cansancio, un agotamiento, la sometes a un estrés, la sofocas. Y en segundo lugar, demuestras tu eh, por decirlo en términos leves, pues terminan demostrando simplemente su ineficacia como profesionales, terminan demostrando su poco expertise. ¿Por qué? Porque el profesional en psicología clínica es un profesional formado para observar, para recoger información, para analizarla, para plantear hipótesis. No es un profesional que pues dice, yo no sé lo que hago, voy a aplicar los test y lo que me digan los test, eso pongo. Y entonces le aplicas como 3 test de personalidad, le aplicas 4 test de control de control de impulsos y agresividad, le aplicas otros 5 test para ver sociabilidad familiar. De eso no se trata. Entonces, lo que se está, digamos, promoviendo y aclarando que ya existe, no es algo nuevo, ya ha existido siempre, pero no se ha tomado en cuenta, es de que el profesional en psicología, sea del área que sea, está obligado a usar los test como instrumentos auxiliares, más no como instrumentos diagnósticos. Entonces, esto es esencial porque a veces tenemos la falsa idea, y eso se ve mucho, que recogen informes psicológicos y dicen, ¿pero qué test has utilizado? Ah, solamente un test. Ay, te pasas, ¿no? Usan esa expresión, ay, te pasas, o sea, tan poquito. No, es que el profesional no se mide por la cantidad de test que pueda utilizar. La calidad del profesional no se mide por el número de pruebas que pueda aplicar. La calidad del profesional se ve en su capacidad de recabar la información, de analizarla, de plantear las hipótesis, de valorarlas y de analizar si éstas se encuadran o no dentro de los criterios diagnósticos que ya tenemos en la CIE-10, en la CIE-11, en la DSM-5. Entonces, es un mal profesional aquel que cree que porque más test aplica, mejor profesional es. Que porque más test le aplicó a la persona, mejor es su diagnóstico. No, el verdadero trabajo del psicólogo clínico está en recabar la información. La columna vertebral de la psicología, del proceso de evaluación psicológica, es la entrevista. La columna vertebral, repito, del todo proceso de evaluación psicológica es la entrevista, porque es allí donde vas a recabar toda la información. Vas a poder valorar toda la información, plantear tus hipótesis, poder encuadrar en un psicodiagnóstico y poder pues emitir una conclusión diagnóstica. ¿Ah? ¿Alguna opinión, comentario, duda acerca de este pequeño acápite que se acaba de mencionar? ¿Están de acuerdo? De repente no quiere decir que ustedes tienen que estar de acuerdo en todo. De repente hay alguien que lo objeta y dice, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que, y aquí estamos para aprender. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice Carla, Susana, Axel, Jair, Julio? Bueno, profe, yo puedo dar un comentario. Lo que pasa es que Claro. en mi institución donde nos estuvieron enseñando, tuvimos un cuatrimestre sobre precisamente toda esa parte de las pruebas psicológicas y siempre como que nos enmarcaron que para que nosotros pudiéramos hacer un psicodiagnóstico teníamos que formar una batería de pruebas y mínimo la batería de pruebas, perdón, tenía que tener 4 pruebas. O sea, si tenía menos nos decían que no era válido porque tenías que abordar adecuadamente. Entonces siempre nos decían como que para que hagas un psicodiagnóstico tienes que tener 5 o digo 4 o más pruebas para que pueda ser como validado. Mira, qué bueno, qué bueno, Axel, y qué bueno que lo menciones.
Y sería bueno que también los colegas de Ecuador y de Chile se manifiesten. Vamos a analizar lo de Haxel. En México, esto de las 4 pruebas está estipulado en algún reglamento, en algún código de ética de repente, que tiene que ser así, o fue parte del formador que lo dijo en ese momento. Siento que, bueno, como tal, y fíjese que qué buena duda ya me acaba de surgir, porque nunca se me dio a investigar eso, pero todos los profesores que tuvimos sobre, sí, los maestros de psicología siempre nos decían lo mismo, como que para que haga su prueba, porque tuvimos diferentes cuatrimestres que abordábamos las mismas temáticas, nos decían tienes que tener de 4 a más, y siempre nos manejaron eso, pero realmente tiene razón, nunca investigué si era algo que ya está como validado o solamente es como algo que a ellos les enseñaron y ellos nos enseñaron a nosotros. Ajá, qué bueno, Axel. Mira, la duda permite acrecentar el conocimiento. Si no hay duda, no se genera conflicto cognitivo. Eso es bueno. Sería bueno, te lo dejamos de tarea para la próxima sesión. Sería bueno que ahondes por ahí y nos lo compartas. Eso te va a ayudar a ti y nos va a ayudar a nosotros. De repente, pues, investigar si eso fue parte de repente del criterio personal de los formadores o si realmente está estipulado en algún código, reglamento, estatuto del psicólogo que debe de tenerlo. Y entonces ahí salimos de duda ambos, tú y yo, nosotros y tú. ¿Qué te parece? Sí, profe, lo investigo y para la siguiente clase les comparto lo que haya encontrado. Ay, 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 esa es la actitud. Sandra, cuéntanos, Sandra. Gracias. Bueno, en cuanto al código de ética acá en el Ecuador del psicólogo, tienes varios instrumentos, ¿sí? En las universidades normalmente lo que nos dice nuestra amiga también, allá te enseñan o acá te enseñan sobre varios aspectos que puedes tener en lógica de la, digamos, perdón que está entrando un perrito por aquí. Bueno, ¿qué te enseñan aquí en las universidades? Ya, que tú puedes hacer varios y es más, te ejemplarizan al menos unos 10 test, digamos, dependiendo de la carrera que estás siguiendo, pero no te da la opción de que todo tienes que seguirlo, porque lo que tú decías cansa a la persona que acude a ti. Ya cuando es un tema de legal, lo manejas como ética el consentimiento informado, es decir, la persona que acude o cuando los estamentos policiales, fiscales acuden a ti, te mandan un consentimiento informado. Entonces, en el consentimiento informado nosotros trabajamos tanto con, digamos, si es que fuera alguna víctima o la familia. Ahí sí responsabilizas a alguien de la familia para que ese consentimiento sea muy informado. Luego firmas algo como el secreto profesional y lo que sí se toma muy en cuenta es evitar el daño, es decir, no hacer tantos test que más bien en lugar de dar un beneficio causen un daño y evitar el abombar con demasiadas preguntas que luego a uno como profesional también te van mareando. Entonces, pero sí te permite dentro del código hacer la terapia. Pero cuando ya llegas a la terapia es porque tienes el consentimiento informado, porque puedes hacer un seguimiento y ahí sí ya vas trabajando con el paciente. Entonces, eso está dentro del código de ética y aquí sí te pide también la investigación, es decir, yo puedo realizar como psicólogo la investigación de varios aspectos en los que puedo informar y ya depende también de la confianza que tú has dado tanto al estamento judicial o policial como a los familiares de las víctimas, digamos, en este caso, o quien acuda simplemente a tu consulta, ¿no? Entonces, y se hace la investigación y las declaraciones públicas. Entonces, eso sí se maneja mucho en el Código de Ética del Psicólogo del Ecuador, se llama. Entonces, desde el consentimiento en adelante hasta cuando tú haces una declaración pública de toda la investigación que se ha armado. Es más o menos así en Ecuador. No sé si fui clara en el espacio. Pero recontra súper bien, mega clara. Sí, sí, sí. Me da gusto, entonces compartimos ese criterio de no agotar al evaluado con exceso de pruebas, Así es. innecesariamente picadas. Sí, porque sabes de lo que se trabaja acá es desde el respeto a los derechos y dignidad de las personas, Ujú. porque nosotros tenemos como psicólogos que respetar las diferencias y roles culturales,
los sociales e individuales de cada uno. Entonces ahí evitas que estos factores de trabajo con miembros o grupos se vuelvan cansones y que empiece a, en lugar de ayudar, a causar perjuicios y marea a la gente y te confunde. Entonces eso el psicólogo tiene que evitar muchísimo y tiene que dar prioridad a ese bienestar de la persona para que esa parte que tú utilizas como ciencia en la sociedad y en las obligaciones laborales, más bien sea, no sientan el rechazo al psicólogo, porque no sé si les pasa en sus países también, que a veces los papitos o la gente que quiere seguir una psicología lo rechaza un poco porque dicen, no, disculpen, no estoy loco, no, es pesado. Me dicen muchas cosas, entonces también a veces viene desde el ahuyento propio. Nosotros mismos abombamos tanto que da la impresión de que estás comprometiendo demasiado los roles culturales y todo lo que ellos van pensando, ¿no? Entonces, en eso creo que sí hay que tener mucho cuidado. Correcto, Sandra. Perfecto. Coincidimos entonces en esa parte. Guaycho Acostupa Lenin Pavel nos dice de que en efecto en los establecimientos públicos el tiempo destinado para atender a un paciente no da lugar a aplicar demasiadas pruebas psicométricas o proyectivas. Lenin Pavel, ¿eres de Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de México, de Honduras? Cuéntanos, escríbelo por ahí, a ver. Ah, caray, de Cusco. Excelente. ¿De qué parte de Cusco? Ah, mira, Cusco mismo. Excelente. Yo sí he estado en Cusco, he tenido la oportunidad de ir 2 veces. Muy bonito, muy agradable. Me acuerdo que fui. A ver, que me olvidé ya. Pero muy bonito. Aparte de ir a Machu Picchu, sí, un lugar donde siempre se come rico, 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 donde son los chicharrones. Mm, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Muy bien, entonces hasta ahí estamos bien. Dice Julio César, pasa lo mismo en Perú, la mayoría tiene temor en ir al psicólogo. En efecto, sí, es cierto, porque a veces dicen, en lugar de ayudarme, me estresa porque me dice, dibuja aquí, dibuja allá, responde este cuestionario. El cuestionario resulta, para sorpresa de todos, que tiene 180 preguntas. Entonces, no hagamos de la tarea del psicólogo algo estresante, algo que puede enfermar o estresar más al evaluado. Por eso es que acá, al menos en nuestro país, se viene trabajando y promoviendo esto. Lean el capítulo 8, artículo 8, artículo 48 del Código de Ética, les decimos siempre a todos los profesionales, ahí está establecido, no somos profesionales que está destinado pues a aplicar una serie de pruebas al evaluado. Nosotros tenemos que velar, como ya lo dijo Susana, por su tranquilidad, por su bienestar, y eso implica pues no someterlo innecesariamente a demasiado estrés. Ahí se mide también la calidad del profesional. No creas que te me has escapado, Carla Andrea. Cuéntanos cómo es en Chile, Carla. También comparten la misma opinión de no someter al evaluado a una serie de evaluaciones, de test, de instrumentos que a veces de manera innecesaria se aplican. Carla Andrea, bueno, ya se conectará. Muy bien, entonces continuamos. Continuamos. A ver, acá dice Carla, acá en Chile es como en Ecuador, dice, se respeta mucho la intimidad del paciente. Si se rompe este secreto profesional, se lleva una sanción grave. Y cuéntanos, Carla, sobre este aspecto que estamos viendo. Mira, el capítulo 8 acá en el Perú al menos, o artículo 48 nos dice que no debemos ser psicólogos que apliquen discriminadamente los test, que acá está prohibido utilizar los tres como una definición de diagnóstico, como un instrumento para el diagnóstico. Acá se deben utilizar más bien obligatoriamente como instrumentos auxiliares, solamente ahí donde hay duda, donde ya no sabes, hay un diagnóstico diferencial, será TOC, será TDAH, será Tourette, ahí bueno, aplica un test, así, un instrumento auxiliar. Pero no así como que le voy a aplicar, ya sé cómo es su personalidad, ya sé cómo es su coeficiente, pero le voy a seguir aplicando más y más y más pruebas. No. Allá también es así. Ahí nos escribes. Mm. Muy bien.
Continuamos. ¿Qué competencias profesionales son necesarias entonces en la evaluación psicológica? Esto es bueno también tenerlo en cuenta. Las competencias que un profesional en el área clínica debe de tener deben ser pues a nivel actitudinal, a nivel aptitudinal, porque es diferente actitud con aptitud, por eso lo he puesto como actitud y habilidades. Y también a nivel cognitivo, ¿ya? ¿Cuáles son? Las vamos a ver brevemente. A ver, ya nos respondió Carla, vamos a ver, vamos a ver. Dice, se usan solamente para los procesos de diagnóstico y tratamiento, o sea, algo así como para salir de dudas, ¿no? Me imagino o para corroborar la presunción diagnóstica que tengo, ¿verdad? Correcto, es que esa es la manera más adecuada. Entonces no debemos saturar al paciente con demasiadas pruebas que pueden terminar más bien colocándolo en una situación de estrés innecesariamente. Muy bien, seguimos. Decíamos entonces que el psicólogo necesita tener ciertas competencias. A nivel actitudinal, evitar cualquier juicio de valor o de imparcialidad. Por ejemplo, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela, Argentina, todo Latinoamérica está inmerso en un machismo demasiado pronunciado. Acá, por ejemplo, luchamos mucho con aquellos juicios de valor. Cuando viene una persona, por ejemplo, de género femenino, siempre hay un juicio de valor innecesario, ya sea de profesional, indiscriminadamente que éste sea varón o mujer, comentarios que muchas veces no hacen sentir cómoda a la persona, ¿no? Pero es que usted también, ¿qué le debe haber dicho para que le pegue? Pero usted también, ¿para qué le responde así? ¿No? Entonces, esos juicios de valor o esas imparcialidades no se deben dar dentro de una evaluación psicológica, ¿correcto? Entonces, ¿qué otra actitud debe tener? La autoconfianza y la seguridad, porque si el profesional, pues demuestra de que no sabe por dónde está llevando la entrevista, por dónde está llevando las preguntas, si obviamente se trata de un caso en el que tú tienes que determinar mm, o descartar si existe o no una depresión, pues sería innecesario que tú empieces a preguntar acerca de temas que no van al caso, ¿verdad? Como por ejemplo, se me ocurre, a ver, ¿cuánto te ha costado tu reloj y cuánto sueles ganar y qué es lo que te gustaría comprarte con el sueldo que vas a recibir la otra semana? O sea, la actitud del profesional debe ser una actitud siempre acorde, pues, a demostrar que sabe lo que está haciendo. Y eso, pues, es la autoconfianza, la seguridad de que la convicción que le va a transmitir al evaluado o a la evaluada, pues, de que sabe y conoce por dónde está encaminando la entrevista y la evaluación propiamente. Debe tener un pensamiento lógico y crítico, como ya lo han manifestado todos y cada uno de ustedes, para poder llegar, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado del Tourette, hemos hablado también lo decía Pavel, del diferencial entre el Tourette, el TDAH y el TOC. Entonces, el profesional en psicología clínica debe tener un pensamiento crítico, lógico, para saber discriminar. No, este criterio diagnóstico del TOC no encaja en los comportamientos que yo estoy evaluando o que he observado en el paciente de Tourette. Entonces, no se trata de un TOC. El TDAH suele ser una situación en la que pierde el foco de atención con rapidez, mientras que en este paciente yo observo que su foco de atención se mantiene de 40 a 45 minutos, algo que el TDAH no lo logra. El TDAH no logra llegar a más de 40 minutos ni siquiera 20 minutos de foco de atención. Entonces, ese es el pensamiento lógico crítico que debe tener el profesional en psicología, o sea, tener conocimientos básicos, por lo menos, del desarrollo humano, del desarrollo cognitivo, intelectual, propio del desarrollo de la persona. ¿Para qué? Para poder saber si encuadra o no encuadra la presunción diagnóstica en lo que yo, pues, estoy observando. ¿Qué otra actitud debe de tener?
La autonomía e imparcialidad quiere decir de que no, lo que ya habíamos mencionado, evitar todo tipo de instruccionismo. No, nadie va a meterse a decirme, no, pero mejor ponle esto. La enfermera o el médico no me va a venir a mí a decir, ¿sabes qué? A mí me parece que esto no es depresión, sino es un simple caso, un capricho. No, el profesional eres tú y si tú dices que se trata de una depresión o de una ansiedad o de un trastorno mixto ansioso depresivo, pues esa es tu opinión, tú lo demuestras en tu informe psicológico, que es tu instrumento científico, y bien sustentado con todos los instrumentos que te respalden de repente, pues, ¿no? ¿Qué más? Evitar la revictimización. Eso también es algo que promovemos mucho acá también en nuestro país, al menos. Evitar que la persona sea sometida a una serie de interrogatorios innecesarios en situaciones que de por sí son estresantes. Mayormente, por ejemplo, en casos de duelo, en casos de violencia o en casos de estrés postraumático, ¿verdad? De por sí resulta para la persona eh, poco agradable recordar una situación. Por ejemplo, tú ya sabes que ha vivido una vivencia traumática por haber presenciado un accidente. Entonces, es innecesario que entres en el morbo, así le podemos decir. Preguntarle, oye, ¿cómo fue? Y estaba despierto y estaba... No, o sea, debemos evitar este tipo de revictimizaciones, revictimizar a la persona. Ya sabemos de que esa situación que puede haber observado, que puede haber sido de un accidente, por poner el ejemplo, es una situación que le resulta desagradable. Entonces yo no saco nada reviviendo y reanimando el dolor en esa persona. Tengo que enfocarme simplemente en encuadrar su psicodiagnóstico. ¿Para qué? Para ver qué áreas se han visto afectadas con esta situación de estrés postraumático. Si se trata propiamente de un estrés postraumático, de repente no se trate de eso, sino se trata de una depresión, ¿no? De un cuadro de ansiedad. Entonces, pero el objetivo es ver de que los comportamientos y manifestaciones sintomatológicas y los signos que yo pueda observar si encuadran o no en el cuadro diagnóstico que voy a establecer. Ese es el objetivo. Entonces, no existe razón o motivo para empezar a ahondar en cosas que no son relevantes, entonces que son más por morbo, pues, ¿no? ¿Qué habilidades debe tener el profesional en psicología? Pues saber integrar los resultados, porque obviamente todo en el informe psicológico se integra. Los signos, los síntomas, la información que he recabado de la entrevista. ¿Qué más se integra? Los resultados de las pruebas que puede haber aplicado. Todo eso se va a integrar. Y si el profesional no tiene esta habilidad de integración para poder encauzarlos, correlacionarlos y analizar las consecuencias, determinando la génesis del problema, entonces evidentemente el profesional no está haciendo un buen trabajo clínico. Para eso tiene que tener una capacidad de asociación, de análisis, de síntesis, pero sobre todo una gran capacidad de observación. Muy bien, ¿y qué conocimientos debe tener el profesional? Pues conocimientos objetivos del marco, del método científico, porque lo que va a emplear es todo el método científico. Observación, planteamiento de hipótesis, corroboración de hipótesis, someterlos a prueba, valorarlos y plantear una conclusión. Entonces, debe tener un conocimiento teórico práctico sobre los diferentes modelos de evaluación. ¿Y cuáles son esos modelos de evaluación? Pues los que son propios de la psicología clínica, que pues se condicen mucho con el método científico, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Entonces, es ya sabido que para iniciar cualquier evaluación clínica debemos tener en cuenta las tres fases propias en toda evaluación. La primera es establecer un buen rapport, es decir, una buena predisposición a escuchar al paciente, expresarme de la manera más empática para que pues pueda mostrarse de mi parte esa receptividad para que el paciente pueda expresar con naturalidad
aquello que va a permitirle pues encontrar la solución a sus propios problemas. Luego hay una fase intermedia que precisamente viene con todo el recabo de la información a través de la entrevista, recabar toda la información a través de la misma observación, y con todo esto me va a permitir pues identificar el problema, es decir, encuadrarlo en un psicodiagnóstico. Y esto lo voy a lograr pues corroborando, obviamente utilizando los criterios diagnósticos de la CIE-10, de la DSM-5, pero también pues para salir de dudas y corroborar información, pues lanzar preguntas abiertas. Y si de ser el caso, esta información aún no me permite esclarecer o encuadrar en un psicodiagnóstico, empiezo con el uso de los instrumentos proyectivos o psicométricos que me van a permitir, pues, como ya lo decía Pavel, hacer hacer el diferencial entre las presunciones diagnósticas, dos o tres que yo pueda tener. Bien, entonces, finalmente, como fase final, debo emitir un plan de tratamiento, y ahí vienen las sugerencias, y por eso es que aquí les había preparado esto de acá. ¿Cuál es, cuál es la estructura del informe? Sí, pero en realidad es bastante largo, se dan cuenta, y vamos a trabajar bastante. Pero bueno, aquí íbamos a empezar a ver cuál es la estructura del informe psicológico. ¿Qué debe ir primero? El informe psicológico clínico, evidentemente, al menos como lo trabajamos acá. De repente por ahí las compañeras de Chile, de Ecuador y de México nos dicen, mira, acá también agregamos este punto, ¿no? Y entonces lo podemos enriquecer. Claro que sí. Pero bueno, íbamos a ver todo esto. Eh, la estructura propia del informe, cómo hacer cada parte del informe, cómo hacer la redacción de los antecedentes, de la observación de conducta, cómo plasmar los instrumentos, y sobre todo el otro punto muy importante donde hay mucha falencia a veces, el análisis e interpretación de los resultados, que no solamente son de los test, sino también de las entrevistas, de la observación, y cómo debo integrar toda esta información, cómo hacer una buena conclusión diagnóstica basada en la CIE-10, en la CIE-11 o en la DSM-5, y finalmente pues encuadrarlo en un diagnóstico propiamente clínico, ¿verdad? Y vamos a hacer también un diferencial ahí de lo que es dar un diagnóstico, de lo que es dar una recomendación para, para lo que es la, el informe psicológico o el tratamiento que debe seguir la persona una vez identificada su característica psicodiagnóstica. Muy bien, entonces siendo las 10 de la noche exactamente, si tenemos la oportunidad la otra semana de continuarlo, lo vamos a continuar. Como podrán ver, pues son 52 diapositivas y apenas hemos avanzado. Me gusta hablar bastante a veces a mí. Hemos avanzado hasta aquí, mira, hasta la 10, caray, nos faltan 42 diapositivas. Pero a veces es bueno quedarse con las ganas, ¿verdad? Para que haya mayor interés. Muy bien, entonces, siendo las 10 de la noche, les agradezco a todos por su atención, por su participación. Espero que en lo poco que hemos trabajado en estas 2 horas, pues se hayan aclarado algunos puntos, se hayan fortalecido algunos otros. Recuerden que esta es solo una clase introductoria, y anímense, continúen con el curso, con la especialización. Realmente, pues en las siguientes clases se van a trabajar muchos más temas a profundidad, y se van a quedar pero maravillados con todo lo que se va a ver. Tenemos a alguien en el chat, nos dice gracias por la clase. Oh, Sandra, gracias también a ustedes, gracias por darse ese tiempito. Sandra es de Ecuador, ¿verdad? Creo que mañana tienes elecciones en tu país. Sí, mañana tenemos elecciones acá, es verdad. Mañana Ah, tenemos caray. un día, bueno, Y, y, de y, elección presidenciales y Asamblea Nacional. y como yo soy bien chismoso, ¿por quién vas a votar? Todavía estamos en la duda, no sabemos. Estamos, Ah, caray. no nos gustan mucho los candidatos, así que bueno, vamos a ver cómo se va todo mañana. Pero que gane el mejor. Que gane el mejor, para bien de todos. Y por la paz, lógicamente. Sí, sí, para todos. Así es, muy bien. Gracias también, Katherine. Gracias, Carla. Saludos. Que viva Chile también, ¿eh? Ah, del sur de Chile. ¿Qué parte de Chile? A ver, cuéntanos. Chiloé. Ah, caramba, Chiloé. A ver si de repente después que vayamos a Oxapampa a visitar
¿A quién era? A Julio César, ¿no? Entonces de repente damos un salto a Chile. ¿Ah? Ya tenemos quien nos recibe en Chiloé. Muy bien, gracias también, Axel, desde México. Gracias, gracias. Gracias, Julio César, gracias a todos. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Y no se olviden, intercambien ahí números para que estén siempre en contacto. Hasta la próxima, profesor. Excelente su tema, excelente la ponencia. Sí, esperamos que compartan las diapositivas para ir revisando y no esperar también el fin de semana para poder visualizar, ir de repente por ahí buscando, indagando, investigar más también sobre otros trastornos, ¿no? Que de repente quizás esté en la PPT. Correcto, así es, de eso se trata, de acrecentar siempre la investigación. Muy bien, gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la Claro que próxima. sí, el material se lo voy a entregar al encargado para que se los haga llevar a todos ustedes. Hasta pronto.